Las representaciones de México en Norteamérica. Al día de hoy, la Embajada de México en Estados Unidos se encuentra en Washington, D.C. y está dirigida por el embajador Esteban Moctezuma Barragán, quien es licenciado en Economía por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes de él, nuestro representante en Estados Unidos era la embajadora Marta Bárcenas, quien era licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana y en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. Al día de hoy, en Estados Unidos hay alrededor de 38.5 millones de mexicanos, según cifras de 2020, y es por ello que contamos con 50 consulados en Estados Unidos, de acuerdo a los datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En primer lugar, tenemos el Consulado de Albuquerque, Nuevo México, donde dirige la cónsul Norma Angélica Sánchez, quien es licenciada en Relaciones Internacionales por parte de la Universidad de las Américas de Puebla. En el Consulado de Atlanta, que reside en los países Alabama, Georgia y Tennessee, está el cónsul Francisco Javier Díaz de León, quien es licenciado en Relaciones Internacionales, egresado por la Universidad Iberoamericana. Antes de él se encontraba el cónsul Ricardo Cámara Sánchez. En el Consulado de Seattle, donde se atienden casos de Washington, D.C. y de Alaska, se encuentra el cónsul Héctor Iván Godoy Prisque y su predecesor Roberto Donjis Glowinski. En Arizona podemos encontrar 5 consulados, primeramente Phoenix, dirigido por el cónsul Jorge Mendoza Yescas, Tucson, dirigido por el cónsul Rafael Barcelo Durazo, Nogales, dirigido por el cónsul Ricardo Santana Velázquez, Yuma, dirigido por el cónsul José Antonio Laros Ponce, Douglas, dirigido por el cónsul Ricardo Pineda Albarrán. Todos, a excepción de Ricardo Santana Velázquez, son egresados de la carrera de Derecho. En el Consulado de Arkansas encontramos al cónsul Rodolfo Quilantán Arenas, quien es licenciado en Derecho, y su predecesor David Manuel Preciado. En el estado de California se encuentran diferentes consulados, tales como Los Ángeles, Calexico, Fresno, Oxnard, Sacramento, Santana, San José, San Francisco, Hawái y San Diego. Todos los diferentes cónsulos que aparecen en pantalla han sido licenciados en Derecho o licenciados en Relaciones Internacionales. En el estado de Carolina se encuentra la cónsul Claudia Velasco Osorio, quien ha ejercido como cónsul en México y en Brasil, y en la misión permanente de México ante las Naciones Unidas. En el estado de Colorado se encuentra la cónsul Berenice Rendón Talavera, quien ha fungido como embajadora de México en El Salvador y embajadora de México en Ucrania, y ha sido cónsul titular en los consulados de México en Brownsville, Texas y Las Vegas. En Connecticut se encuentra el consulado que representa Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, dirigido por el cónsul Jorge Islas López, quien es licenciado en Derecho, mientras que en Dakota del Norte se encuentra el cónsul Iván Roberto Sierra Medel, quien también representa a los estados de Minnesota, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Wisconsin. Él es licenciado en Filología y Letras Rusas.
En el estado de Delaware está el consulado dirigido por el cónsul Carlos Obrador Garrido Cuesta, dirigiendo los estados Pensilvania, Delaware, Nueva Jersey, el licenciado en Relaciones Internacionales por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mientras que en el estado de Florida tenemos los consulados de Orlando y Miami, dirigidos respectivamente por Juan José Sabines Guerrero y Jonathan Shade. En el estado de Idaho está el cónsul Ricardo Gerardo Higuera, quien es licenciado en Economía por parte de la Universidad Nacional de Baja California del Sur, mientras que en el estado de Illinois se encuentra el cónsul Luis Enrique Franco, en los estados de Indianapolis, Illinois e Indiana, mientras que Reina Torres Mendívil se encuentra en los estados de Chicago e Indiana. En el estado de Iowa se encuentra el consulado de Nebraska y Iowa, representado por la cónsul María Guadalupe Sánchez Salazar, quien es licenciada en Relaciones Internacionales por parte de la UNAM. Mientras que en el estado de Kansas se encuentra el cónsul Alfonso Navarro Bernacchi, quien es licenciado en Comunicación por parte de la Universidad Iberoamericana. En el estado de Luisiana, representando Nueva Orleans y a Mississippi, se encuentra el cónsul Tito Livio Morales Burelo, y en el estado de Maine, representando Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont, se encuentra el cónsul Alberto Fierri. En Portland, Oregon, se encuentra el cónsul Carlos Quesnel Meléndez, quien es licenciado en Derecho y maestro en Derecho Internacional, mientras que en el estado de Detroit tenemos el consulado en Michigan, presidido por el cónsul Fernando González Saife, y en Milwaukee, presidido por Julián Díaz de León. En el estado de Texas también contamos con varios consulados, principalmente en Austin, El Paso, McAllen, San Antonio, Houston, Dallas y Del Río, donde todos los cónsules se han graduado en la licenciatura de Derecho, a excepción del cónsul Mauricio Ibarra Ponce de León, quien es licenciado en Relaciones Internacionales por parte de la Universidad Iberoamericana. Por último, en el estado de Utah tenemos el consulado en Salt Lake City, donde el cónsul José Borjón es un licenciado en Relaciones Internacionales por parte de la Universidad Nacional de México. Según datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el país de Canadá actualmente residen un total de aproximadamente 100,000 mexicanos. La embajada que tenemos en Canadá se encuentra en la provincia de Ontario. El embajador actual de México en Canadá es el embajador Juan José Gómez Camacho, quien es licenciado en Derecho por parte de la Universidad Iberoamericana y sucedió al embajador entonces Francisco Suárez Dávila. Dentro de los 3 consulados que existen de México en Canadá se encuentra el de Montreal, dirigido por el cónsul Alejandro Estíbil Castro, el de Toronto, dirigido por el cónsul Porfirio Thierry Muñoz Ledo, quien es licenciado en Derecho por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana.
y el consulado en Vancouver, dirigido por la cónsula Ana Berenice Díaz Ceballos Parada, quien es licenciada en Relaciones Internacionales por parte de la Universidad Iberoamericana. Latinoamérica. Aquí se pueden apreciar las embajadas de México en el Caribe. Tenemos a Cuba con la embajada en La Habana, a Haití con la embajada en Puerto Príncipe. Para República Dominicana está en Santo Domingo, para Puerto Rico está en San Juan, para la isla de Santa Lucía está en Castries y la isla de Trinidad y Tobago en Puerto España. También en la isla de Jamaica se encuentra la embajada en Kingston. Siguiendo con el Caribe, tenemos los consulados honorarios, los cuales se encuentran desde la isla de Bermudas en la ciudad de Hamilton, para Bahamas en Nassau, República Dominicana cuenta con 2 en La Romana y en Santiago de los Caballeros, en la isla de San Vicente y las Granadinas es en Kingston, San Cristóbal y Nieves con Basseterre, en Antigua y Barbuda en San John, Martinica Fort-de-France, Dominica Rousseau, Barbados Bridgetown, Granada San George, Curazao Willemstad y finalmente Aruba en Oranjestad. Ahora, en los consulados contamos con el Consulado General de México en San Juan, Puerto Rico, el Consulado General de la ciudad de La Habana en Cuba, el área de protección en Haití, el área de protección en Jamaica, el área de protección en República Dominicana, el área de protección en Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Granada, Dominica, San Cristóbal y Nieves, Antigua y Barbuda, donde la oficina consular se encuentra en Santa Lucía, y el área de protección en la isla de Trinidad y Tobago. Las embajadas de México en Centroamérica y Sudamérica. En Belice se encuentra en la ciudad de Belmopán, Guatemala en Ciudad de Guatemala, Honduras, Tegucigalpa, El Salvador en San Salvador, Costa Rica en San José, Panamá en Ciudad de Panamá, Venezuela en Chacao, Colombia en Bogotá, Ecuador en Quito, Paraguay Asunción, Argentina Buenos Aires, Uruguay Montevideo, Brasil Brasilia, Bolivia La Paz, Chile Santiago y Perú Lima, siendo Venezuela la única de estas que no cuenta con la embajada en su capital. En el caso de los consulados y las oficinas consulares de México en Centroamérica y Sudamérica, tenemos el Consulado General de Guatemala en Quetzaltenango, en Tecún Umán y en San Marcos. Por su parte, tenemos las secciones consulares en las embajadas de estos países. En Argentina está Buenos Aires, en Paraguay está el de Asunción, en Belice está el de Belmopán, Bolivia en La Paz, en Uruguay está el consulado de Montevideo, en Brasil está el consulado de Sao Paulo y de Brasilia, en Chile está el consulado de Santiago, en Colombia está el de Bogotá, el de Cali, el de Medellín, en Ecuador está el de Quito, el de Honduras está en Tegucigalpa, en Nicaragua en Managua, en Panamá está en la ciudad de Panamá, en Perú está en Lima, en Venezuela está en Caracas y en Maracaibo. Los representantes de México en el exterior o embajadores son los siguientes. Belice, la licenciada de Ciencias de la Comunicación Marta Samarripa Rivas. Guatemala, el maestro de Historia y Sociología en el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas, Romeo Ruiz Armento. Honduras, David Jiménez González, licenciado en Derecho en la UNAM y ex procurador general de Morelos. El Salvador, licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Ricardo Cantú Garza. Costa Rica, Roselia Barajas y Olea, licenciada en Biología en la UNAM con doble maestría en Ecosistemas Terrestres. Panamá, el licenciado en Sociología y ex embajador de Guatemala, Santa Lucía, Haití y Belice, Luis M. López Moreno. En Venezuela, el encargado de negocios es Mauricio Vizcaño Crespo, licenciado en Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. En Colombia es Alejandro García Moreno Elizondo, licenciado en Relaciones Internacionales del Colegio de México. En Ecuador, Raquel Cerús, licenciada en Lengua y Literatura Inglesa de la Universidad Nacional Autónoma de México. En Paraguay, Juan Nungara Valdés, que es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1986 y ex jefe de Cancillería de Venezuela. Para Argentina, Lalia Rasbach Suárez, licenciada en Sociología de la UNAM. Para Uruguay, el licenciado en Economía de la UNAM y ex gobernador de Tabasco y ex embajador de Colombia, Víctor Barceló Rodríguez.
El embajador de Brasil es José Piña Rojas, licenciado en Relaciones Internacionales de la UNAM con formación diplomática en el Instituto Matías Romero. Bolivia es María Mercado Pérez, licenciada en Relaciones Internacionales de la UNAM. Chile, Francisco Javier Olbarria Patiño, licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva en la UNAM. Perú, Víctor Morales Meléndez, licenciado en Relaciones Internacionales y maestro en Geopolítica en la Universidad de Roma. Para Cuba es Miguel Díaz Reynoso, licenciado en Administración de Empresas y con un posgrado en el Instituto Politécnico Nacional. Ahora los representantes en los consulados y oficinas consulares en Latinoamérica. Para Venezuela en la ciudad de Maracaibo es Manuel Alberto Belloso, para Colombia en la ciudad de Barranquilla es Germán Raúl Mestre, en Bucaramanga es Jorge Gómez Duarte, en Cali Juan Antonio Sacur, Cartagena José Guadalupe Durazo y Medellín Antonio José Picón. En Montevideo en Uruguay es Jonathan Elías Álvarez, en República Dominicana en la ciudad de Santo Domingo es Juan Manuel Pereda, en la ciudad de Belén de Pará en Brasil es Ana Paula Acuña, en Fortaleza es Joao Suárez, en Manaus es Armando Clovis y en Sao Luis Maranhão es Adalberto Ribamar. En San Isidro en Perú es Luis Guillermo Romero, en Guatemala es Alejandro Martínez Peralta, para Ecuador es Ricardo Pérez Maciel y para Belice es Francisco Javier Jacobi Durán. En Salvador es Eileen Ashnet, en Montevideo es Jonathan Alias Álvarez para el país de Uruguay y en las 4 ciudades de Colombia en las que se encuentra un consulado es en Barranquilla es Germán Raúl Mestre, Bucaramanga es Jorge Gómez Duarte, Cali es Juan Antonio Sacur, Cartagena es José Guadalupe Durazo y Medellín. Representación de México en los organismos internacionales de Latinoamérica. México forma parte de la ALADI, que significa la Asociación Latinoamericana de Integración. El ministro es Rodrigo Contreras Pérez. También forma parte de la CELAC, que es el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. También del Organismo para la Prescripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, de la Alianza del Pacífico y de la Organización Latinoamericana de Energía, donde es representado por Rocío Nale García, la secretaria de Energía. A continuación, las embajadas de México en Europa. Desde 1997, México y Europa han tenido acuerdos económicos y políticos. Gracias a eso, y con el paso de los años, México ha obtenido representación en 17 países dentro del territorio europeo. Número 1, Berlín, Alemania. Número 2, Viena, Austria. Número 3, Bruselas, Bélgica. Número 4, Copenhague, Dinamarca. Número 5, Madrid, España. Número 6, Helsinki, Finlandia. Número 7, París, Francia. Número 8, Budapest, Hungría. Número 9, Dublín, Irlanda. Número 10, Roma, Italia. Número 11, Oslo, Noruega. Número 12, Varsovia, Polonia. Número 13, Lisboa, Portugal. Número 14, Londres, Reino Unido. Número 15, Bucarest, Rumania. Número 16, Estocolmo, Suecia. Número 17, Berna, Suiza. En algunos de los países mencionados también podemos encontrar consulados y consulados honorarios de México en Europa. Algunos de ellos son: en España tenemos consulados honorarios en Asturias, Aragón e Islas Canarias. En Reino Unido, un consulado honorario en Manchester. En Bélgica, consulados honorarios en Amberes y en Brujas. En Noruega, consulado honorario en Stavanger. En Polonia, consulado honorario en Cracovia, Poznań y Wrocław. En Italia, consulados en Milán. Consulados honorarios en Ancona, Bari y Bolonia. En Portugal, consulado honorario en Oporto. En Suiza, consulado honorario en Basilea, Ginebra y Zúrich. En Suecia, consulado honorario en Gotemburgo. Ahora presentaremos a los embajadores y a los cónsules de México en Europa. En Alemania se encuentra el embajador Francisco José Quiroga Fernández. En Austria, el embajador Luis Javier Campuzano Piña. En Bélgica, el embajador Rogelio Gran Wilhelm Morfin. En Dinamarca, el embajador Carlos Pujalte Piñeiro. En España se encuentra en estado dependiente, en representación, Óscar Arturo Esparza Vargas.
En Finlandia, el embajador Ernesto Cepeda Oropesa. En Francia, la embajadora Blanca Jiménez Cisneros. En Hungría, la embajadora Rosario Acela Molinero Molinero. En Irlanda, el embajador Miguel Malfabón Andrade. En Italia, el embajador Carlos García de Alba Cepeda. En Noruega, el embajador Ulises Canchela Gutiérrez. En Polonia, el embajador Juan Sandoval Mediela. En Portugal, el embajador Herman Astretrup Toledo. En Reino Unido, la embajadora Josefa González Blanco Ortiz Mena. En Rumania, el embajador José Guillermo Orodrica Robles. En Suecia, el embajador Francisco Eduardo del Río López. Y en Suiza, la embajadora Marta Cecilia Javer Bréceda. A continuación, presentaremos el número de población mexicana por ubicación de Embajada de México en territorio europeo. En Alemania radican 20.270 mexicanos. En Austria, 2.437. En Bélgica, 2.745. En Dinamarca, 1.579. En España habitan 61.194 mexicanos. En Finlandia, 1.159. En Francia, 13.851. En Hungría, 721. En Irlanda, 2.654. En Italia, 9.441. En Noruega, 3.084. En Polonia, 631. En Portugal, viven 863 mexicanos. En Reino Unido, 16.024. En Rumania, 263. En Suecia, 3.433. Y por último, en Suiza, habitan 7.789 mexicanos. Hablemos de Asia. Este cuenta con 15 embajadas, 2 consulados y 26 consulados honorarios que a continuación se detallarán. Empezando por Arabia Saudita, China, Corea del Sur, India, Indonesia, Irán, Israel, Japón, Líbano, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Turquía y Vietnam. Vemos que en estos países la población mexicana no tiene un índice tan alto a diferencia de otros países, por ejemplo, Georgia con 10.000. Para los consulados contamos con 2, uno en Georgia y otro en Pakistán. Es el mismo tema en cuestión de la población mexicana, que no hay un alto índice de mexicanos en estos países. Consulados honorarios. Como anteriormente comentamos, cuenta con 26, a continuación se detallarán. Estos ocupan un mayor porcentaje de ubicaciones, por ejemplo, en Indonesia, Tailandia, India. Tamil, Bangladesh, Japón, Vietnam, Pakistán, Nepal y Japón. Tailandia, Corea, Mongolia y por último Japón, Corea y República de la Unión. Organismos internacionales donde México forma parte. Tenemos al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, mejor conocido como APEC. Este fue creado en 1989 y su objetivo es promover el crecimiento y la prosperidad de los países de Pacífico mediante la promoción del libre comercio. Anteriormente, México ha venido participando en el APEC
en cuestión de libre comercio. Sin embargo, habría tener que ver en sentido de política internacional y comercial qué pasa con el nuevo gobierno de México, que parece poco interesado en lo que está sucediendo fuera del país. Sin embargo, debería contribuir al proceso y la seguridad regional buscando una mayor inserción e integración en Asia-Pacífico, y bien utilizando a la PEC para abrir más mercados y diversificar su comercio, como lo hizo con el CPTPP. A continuación se detallarán los embajadores por cada país. En Arabia Saudita tenemos a Aníbal Gómez Toledo como embajador actual. Anteriormente, Alfredo Miranda. Para China, el embajador actual es Jesús Seade y anterior José Luis Bernal Rodríguez. En Corea del Sur actualmente está Bruno Figueroa Fischer y en Georgia Bernardo Córdoba. Ahora hablemos de África. El porcentaje de inmigrantes mexicanos registrados en África es de 3,35%. Los mexicanos residentes en África son, de acuerdo al registro, 921 personas, cuya edad promedio es de 33 años. El 54% son mujeres y el 46% son hombres. México cuenta con 8 embajadas en África, las cuales se sitúan en Argelia, Egipto, Etiopía, Ghana, Kenia, Marruecos, Nigeria y Sudáfrica, así como se puede observar en el siguiente mapa. Ahora hablemos de los embajadores. Primero tenemos al embajador Gabriel Rosenwig Pichardo, que es embajador en la Embajada de México en Argelia. Después tenemos al embajador José Trip, que está en la Embajada de México en Egipto. También está la embajadora Mabel Gómez Oliver, que es encargada de la Embajada de México en Marruecos. El embajador Enrique Escorza Zamudio, que es el encargado en la Embajada de México en Ghana. También tenemos al embajador Alejandro García Moreno Elizondo, que es encargado de la Embajada de México en Nigeria. Y el embajador Víctor Treviño Escudero, que es encargado de la Embajada de México en Etiopía. La embajadora Ana Luisa Fajer Flores, que es la encargada de la Embajada de México en Sudáfrica. Y por último, el embajador Erasmo Roberto Martínez Martínez, que es el encargado de la Embajada de México en Kenia.
México cuenta con 16 consulados en toda África, los cuales se sitúan en Marruecos, Túnez, Mauritania, Mali, Nigeria, Djibouti, Senegal, Costa de Marfil, Ghana, Ruanda, Uganda, Burundi, Tanzania, Angola, Madagascar y República de Mauricio. Ahora, los organismos internacionales donde México está incluido en África. En África, la AMEXID ha impulsado proyectos en países como Argelia, Kenia, Etiopía, Egipto, Malawi y Sudáfrica, que corresponden a necesidades claramente identificadas en temas prioritarios como seguridad alimentaria, salud, desarrollo agrícola, evolución de las políticas de pobreza, tecnología del agua, medio ambiente, entre otros. A través de esta alianza por la sostenibilidad, buscamos establecer una plataforma de colaboración estratégica entre la AMEXID y el sector privado para promover proyectos de desarrollo orientados al cumplimiento de la Agenda 2030. Ahora, ¿qué tiene la presencia de México en África? Como ya sabemos, el continente africano tiene una creciente participación en el ámbito internacional. Representa un espacio geográfico y político que ofrece amplias posibilidades para la cooperación bilateral, regional y multilateral, así como para el comercio y la inversión. Con esta perspectiva, México desarrolla alianzas con aquellos países que considera prioritarios para instrumentar una estrategia de acercamiento en el continente. De acuerdo a los datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, el continente africano produjo 2.63 millones de barriles diarios de petróleo. Los principales productores de crudo son Nigeria, Angola, Libia y Argelia. Es de destacarse que el Golfo de Guinea tiene las mayores reservas de petróleo y de gas natural. Estas sumadas a aquellas identificadas en el norte de África y el Sudán, así como las reservas recientemente identificadas en África Oriental. El fortalecimiento de las relaciones en el ámbito multilateral es parte central de las políticas exterior de México hacia África. Las posiciones afines en temas de la agenda internacional como desarrollo, derechos humanos, reformas de la ONU, paz, seguridad, desarme, lucha contra el terrorismo y cambio climático permiten tener puentes y avanzar más allá de los tradicionales vínculos de amistad que caracterizan las relaciones de México con los países del continente.